Buenas noches, amada iglesia. Es de sumo gozo volver a estar siendo usada por el Señor para llevar su palabra a su Grace, la cual ha sido dirigida todo este tiempo por Él. Te pido el favor que me acompañes a orar, a poner este tiempo en manos del Señor, ya que hemos adorado, hemos alabado, hemos glorificado el santo nombre del Señor. Hagamos ahora una oración para que el Señor sea tomando control de todo este tiempo. Amado Padre Celestial, en esta noche, Dios de gloria, Dios de infinito poder, a ti sea la honra, a ti sea el honor. Ponemos en tus manos todo este tiempo, este momento en que tu palabra va a ser hablada a tu pueblo y a mí misma, Señor. Te pido que seas tú usándome como vaso de honra para poder llevar tu palabra y poder compartir con mis hermanos la enseñanza que tú quieres que recibamos. Padre, creemos firmemente que es el propósito tuyo que tu pueblo sea enseñado, sea instruido a través de tus escrituras. Te doy gracias y mi corazón se llena de sumo gozo al saber que puedo tener este privilegio, que mis hermanos abrirán sus oídos para estar atento a mi voz, para ser usada por ti. Señor, gracias te doy por este momento de encontrarnos virtualmente, pero también pongo en tus manos todas las conexiones, todo el tiempo, para que nada que el enemigo quiera usar para ser atacado pueda tener poder sobre tu pueblo, sobre las conexiones y sobre el mensaje que se va a decir. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra por siempre, porque tú eres el único digno de ser alabado. Y este pueblo que se congrega en esta noche hace eso, alabarte y adorarte con la atención a tu palabra. Gracias, Señor, y ponemos en tus manos todos los hermanos que se van a estar uniendo a este mensaje, que se van a estar uniendo a esta conexión, para que seas tú hablándole, para que seas tú llamando. Y aquellos que van a escuchar en diferido, Señor, sé tú también hablando a sus vidas. Señor, sabemos que tu palabra es viva y eficaz y por eso creemos que por más que escuchemos esto en diferido, serás tú hablando a tu pueblo. Gracias, Señor, a ti la gloria nuevamente, a ti la honra por siempre. Amén. Bueno, mi amada iglesia, en esta noche tengo el privilegio de dirigirme siguiendo con el lema que tenemos para este mes, que es la obediencia. Pero el mensaje del día de hoy está siendo titulado con el nombre de rendirse para entender y obedecer. Es necesario, mi hermano, que tú y yo conozcamos el privilegio de lo que es saber delante de quién estamos. Estamos delante de un rey poderoso y que nosotros, por testarudez, por de pronto ser un poco terco, nos convertimos en esas personas que damos cosas, como dice Pablo, contra el aguijón porque queremos ser más fuertes que el Señor. Y terminamos teniendo una batalla de la cual nunca, si nosotros queremos oponernos a la voluntad del Señor, vamos a ganar. Por eso el lema de rendirse para entender y obedecer es porque si nosotros menguamos, como dice la palabra, vamos a entender cuál es la perfecta voluntad del Señor para nuestras vidas, para nuestro beneficio, y así va a ser más fácil obedecer y recibir el premio que está esperando por nosotros, que es la bendición, porque la bendición está dada, pero por nuestra desobediencia nos demoramos en recibirla, porque el propósito ya está dado, porque el plan está hecho, pero nosotros en nuestra testarudez, como dije anteriormente, demoramos el recibir esa gran bendición que tiene el Señor para nosotros, porque encontramos en su palabra solo promesas y solo palabras de bendición para su pueblo. Los planes del Señor son de bien y no de mal, así dice su palabra. Por lo tanto, nosotros debemos ser creedores, entender esa palabra. Por eso quiero decirte que rendirse ante la voluntad del Señor se interpreta como si fuese, muchas veces suena como si fuésemos a perder la batalla, como si estuviéramos diciendo, bueno, está bien, yo no tengo fuerzas para luchar, pero es que hay que saber
ante quién se lucha. Y muchas veces, por estar luchando con la persona equivocada, nos demoramos en recibir lo que realmente el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Y qué ocurre con esto? Nosotros pensamos que si el Señor nos ha dicho en su palabra cuáles son los mandamientos, cuáles son sus estatutos, nosotros pensamos que hacer nuestra voluntad nos va a llevar a un mejor lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que con el Señor perder es ganar. Porque las cosas en el Señor no van igual a la lógica humana. Porque nosotros, si nos figuramos a dos boxeadores en un ring de boxeo, obviamente el que pierda, el que se rinda, perdió. Pero no pasa lo mismo con esto en el Señor. Es una lógica diferente. Entonces, con el Señor lo mejor es decir, Señor, tú ganas y yo te dejo ganar. Yo dejo de pelear contigo. Mi vida te pertenece y tú decides lo que pasa. Siempre hemos entendido de que desde el momento en que llegamos a esta tierra, ya nuestro plan de vida está diseñado en el terreno espiritual. Pero nosotros comenzamos supuestamente a escribir nuestra historia. Nosotros, sí, para nosotros es nuevo. Pero en realidad, en el reino de los cielos ya esto es antiguo. La vida que yo estoy viviendo es antigua. El Señor sabía cuándo iba a nacer, el día, la hora, la fecha y todo cuando yo iba a nacer. Sabía perfectamente a qué edad yo iba a tener la primera tristeza, de pronto a qué edad iba a recibir el primer encuentro con Él. Y gloria a Dios porque el Señor ya lo sabe todo. Y porque, como le dije anteriormente, estamos en sus planes. Rendirse es también detener en tu vida la resistencia. Es dejar el ser obstinado y decir, me entrego al amor. Es decir, detengo esa resistencia y me lleno de Él. Porque definitivamente, ¿qué quiere un cristiano? Un cristiano desea y anhela crecer en el Señor. Pero si nosotros continuamos como estuvo el pueblo de Egipto en el desierto, que no cambiaba, que seguían lo mismo, ¿qué pasó con el pueblo? Mucho pueblo murió en el desierto sin poder llegar a la tierra prometida. Ahora lo encontramos como algo positivo. Ojalá el Señor permita que nosotros descubramos nuestros ojos espirituales para ver lo positivo que es dejarse llevar por el Señor, que es dejar de pelear con Él. Una de las primeras enseñanzas que yo recibí cuando fui convertida es definitivamente el rendirme. El rendirme porque yo, cuando estaba en el mundo, mis afanes me llevaban a tomar decisiones equivocadas. Mis afanes me llevaban a siempre llegar al mismo lugar. Y así mismo, mi hermano, encontramos que el Señor tiene un plan de obediencia para cada uno de sus siervos. Si usted es su siervo, usted se tiene que dejar usar por el Señor. Y encontramos en la Biblia algunos grandes líderes de la Biblia que cayeron simplemente por no obedecer una orden. Y por eso deseo que en estos momentos tú me acompañes a la palabra en Primera de Reyes, capítulo 11, a partir del versículo 1. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se unió Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos.
y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus ídolos. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé en ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Amén. Entonces vemos aquí que definitivamente, así como a nosotros, el Señor ya le había hablado a Salomón y le había dicho cuál eran las cosas que él debía hacer y las cuales no debían hacer. Entonces, de pronto, nosotros presentamos resistencia a la obediencia. Nosotros presentamos una resistencia, pero cuando nosotros dejamos de resistirnos, comenzamos a entender. Aquí, en la palabra, Salomón, en las palabras nos comenta de que si andaras en mis mandamientos y mis estatutos, y le dice además que no andarás con estas mujeres. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, el Señor conoce nuestra historia desde antes que nosotros estemos aquí en la tierra. ¿Y qué conocía el Señor? Que iba a haber en el momento en que Él estuviera delante de mujeres, iba a haber una inclinación hacia a estas mujeres. Y sobre todo a las mujeres que el Señor había dicho que no, porque iban a llevarlo a rendirse a dioses ajenos. Iban a hacer de él una idolatría. Y Salomón, sin embargo, hizo caso omiso a esto. Sin embargo, cuando Salomón estuvo delante del Señor, que le pidió sabiduría. Pero aquí no fue sabio. No fue sabio en cumplir simplemente el mandato que le había dado el Señor. Y encontramos que Salomón estuvo con todos los pueblos, con todas las mujeres de los pueblos que el Señor le dijo que no estuviera, porque precisamente iba a pasar. Pero ¿qué diferencia hay entre David y Salomón? David, su padre, por más que cometió muchos errores, como tú y yo lo hemos hecho, tuvo una actitud de arrepentimiento, tuvo una actitud de nunca olvidarse quién era su Dios, de por más que él decía, quebranté el mandato del Señor, llegó arrepentido, oraba, se humillaba delante de la presencia del Señor y nunca se rindió ante dioses ajenos, que es lo contrario de lo que hizo Salomón. Salomón sí se dejó contaminar por las mujeres con las que estaba, y eso muchas veces nos pasa a nosotros. El Señor nos dice, no te juntes con tales amistades, y nosotros vamos por ese camino. ¿Y qué consecuencias trae? Que de pronto nos demoramos en crecer espiritualmente, en recibir la bendición, en ser usado por el Señor, en llevar su palabra de una manera idónea, el poder tener un testimonio que me haga realmente hacer que los demás se enamoren de mi Señor Jesús a través de mi testimonio. Entonces, esas son las consecuencias de estar resistiéndose. Él se resistió, se opuso al mandato que le había dado el Señor y no entendió que su reinado acabaría
por no hacer la voluntad del Señor, por no obedecer. Entonces son cosas que nos contaminan. Y dice que se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios. Y definitivamente cuando nosotros desobedecemos, nos apartamos del Señor. Nos apartamos del Señor y quedamos vulnerables a cualquier plan del enemigo. Y entonces, como dicen por ahí el dicho, cualquier bus me sirve. Entonces viene la desobediencia y el caer, la caída de un cristiano o de una persona que le sirvió al Señor en algún momento. Pero es que todo el tiempo nosotros tenemos que estar rendidos y humillados a la voluntad del Señor para poder entenderla, para poder obedecerla. Pero ahora bien, si Salomón hizo esto, nosotros, tú y yo nos podemos estar preguntando, bueno, Salomón hizo esto, David era contrario, se rendía, se humillaba ante el Señor. Pero también es importante que nosotros entendamos qué debemos rendir a Dios. Y que además tengamos la meta de dejar de ser seres carnales para ser seres espirituales, entendidos y rendidos al Señor para hacer su voluntad. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Si de pronto Salomón hubiera entregado sus pensamientos en esta noche, es importante que tú y yo entendamos que es importante rendir nuestros pensamientos al Señor. La mente, mi hermano, porque la mente es la que más daño le hace al ser humano. Y muchos psicólogos y personas le llaman la loca de la casa. ¿Por qué? Porque es la que habla, la que dice una cantidad de cosas. Y que la palabra nos enseña que nosotros debemos saber en qué pensamos. Ahora, no te estoy diciendo que dejes de pensar, porque muchas veces cuando iniciamos en este camino del Señor, lo primero que nos dicen, o por lo menos a mí me pasó, que lo primero que nos dicen es, te lavaron el cerebro. A mí me lo dijeron, te lavaron el cerebro, pero gracias a Dios, por el Espíritu Santo, tuve la iluminación y los argumentos para derribar ese comentario que me habían hecho. Y puede decirle, no, en el Señor no hay lavada de mentes por hombres. Es el Señor el que lava la mente. Ahora, el Señor no quiere zombies, ni quiere personas que no tengan el entender. Por eso en esta noche es entender también la voluntad del Señor. Esto significa que hay que pensar de acuerdo con la voluntad del Señor. Sí tenemos que aquietar la mente, sí tenemos que aquietar esos pensamientos. Y pues, ¿por qué? Porque muchas veces nuestra mente, como está activa todo el tiempo, se llega a rendir ante, por ejemplo, una música, un programa de televisión, se llega a rendir ante amigos equivocados. Por ejemplo, si tú eres un joven, te puede decir cuando tú le dices, no, el domingo no puedo ir contigo a la invitación que me hiciste porque yo voy a la iglesia, voy a ir al culto. ¿Sí? Pero tú eres tonto. Tú tan joven vas a hacer esto. Entonces comienza a esos pensamientos a ir a la mente. Por eso nosotros tenemos que escudriñar todo y tener que revisar quiénes son nuestras amistades, cuáles son los programas de televisión que estamos viendo, cuál es la música que escuchamos, qué mensaje me deja cada música. Las redes sociales, porque muchas veces en redes sociales somos objetos de compartir un meme, un chiste que no es digno de ser compartido por un cristiano, por una persona que crea en el Señor, que crea en su palabra. Entonces encontramos que la palabra misma nos da el conocimiento de qué debemos hacer, cómo podemos hacer para que nuestra mente, y es un texto bastante conocido, por eso deseo que me acompañes a la palabra, te lo voy a leer, está en Filipenses 4:8 y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ya? En esto pensad. Hay que pensar en todo lo puro. Si de pronto tú estás viendo un programa de televisión que tiene unas escenas que de pronto hay que pasarlo por este versículo, por esta palabra. Esto es puro. Esto es, de pronto estoy viendo algo o me están haciendo un comentario que es justo, realmente es justo. Esto es la barda que yo tengo que utilizar, la palabra de Dios, para que todo sea pasado por esto y yo no pueda darle cabida a pensamientos que no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, mi hermano, lo primero que hay que rendir es la mente. Lo primero, lo número uno. También tenemos otra cosa que entregar al Señor, que rendir, y es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque nuestro cuerpo es aquel contenedor que tiene lo más importante que dejó nuestro amado después que murió. Y eso es Espíritu Santo. Entonces, muchas veces encontramos que a nuestro cuerpo nosotros mismos lo estamos deteriorando cuando no hacemos ejercicios, cuando no estamos comiendo las comidas saludables, cuando estamos ingiriendo alcohol, cuando estamos fumando, cuando estamos consumiendo sustancias psicotrópicas. Bueno, gloria a Dios, pues no puedo decir nada de eso, pues a mí, pero sí muchas veces he caído en que me he dejado engordar porque no hago ejercicio. Y entonces vienen los problemas de salud, que ya mis rodillas no están soportando mucho, que ya tengo problemas para caminar. Todas estas cosas son cosas que hay que entregarle al Señor. Y hay que entender, definitivamente tenemos que entender que nuestro cuerpo se tiene que rendir también al Señor. Rendirse. ¿Rendirse para qué? Para dejar de hacer mi propia voluntad. Porque es que a mí me agradan los chicharrones. Yo me como los chicharrones. Y después estoy enfermo, ando con mareo y ya no puedo ir a servir a la obra. Porque yo soy una persona que me encanta el comer cosas que son poco saludables o de pronto ingerir alcohol y después ya yo me siento una persona que indigna de ir a este lugar o aquello. Pero si la palabra me está enseñando qué es el cuerpo, y encontramos esa palabra en Primera de Corintios, en el capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20, encontramos que la palabra nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas veces pensamos, no, yo me voy a hacer un tatuaje. Y un tatuaje que diga Dios es amor. Oye, este cuerpo le pertenece al Señor. Él te lo mandó sin tatuaje. ¿Por qué le vas a hacer un tatuaje? Simplemente porque yo no entrego mi cuerpo, no lo rindo al Señor. Simplemente porque el cuerpo es mío, digo que me pertenece. Y por eso mi cuerpo muchas veces, a mi voluntad, yo lo llevo a lugares que no son sanos. Yo lo llevo a lugares donde puedo estar viendo cosas que no son agradables al Señor, pero mi cuerpo está presenciando eso. Entonces allí no estamos rindiendo nuestro cuerpo a la voluntad del Señor. Y vienen nuestros problemas y viene el no entender y caer en desobediencia al Señor. ¿Por qué? Porque si yo me voy a una fiesta, una parranda, estando allá, no sé cómo estará mi nivel de resistencia. Ahora, ¿qué me deja a mí estar en ese lugar? Si yo soy luz, ¿qué hago yo allá en esa oscuridad? Y es posible que allá yo no tenga la fuerza de voluntad, como le dicen algunos, la interesa de decir, no voy a caer en esto. Sino que allí yo me rindo. Yo conozco muchas personas, amigas, grandes amigos,
personas, hermanos en Cristo, que por solo darle rienda suelta a su cuerpo, han caído y su testimonio ha sido manchado. Entonces, por lo tanto, aquí estamos recibiendo una palabra para entender por qué nos debemos rendir, para hacer la voluntad del Señor, que es la obediencia, que es obedecerle. También es importante entregar nuestra voluntad, porque a veces queremos andar en dos bandos. Un día me comporto como un cristiano, el domingo voy al culto, levanto mis brazos, canto, alabo, oro, leo la palabra y todo lo demás, pero los demás tiempos yo me comporto como si no conociera o obedeciera al Dios de los cielos. Y eso es hacer mi voluntad. Y eso es andar en dos aguas. Y esas son cosas que no agradan. Y si tú quieres buscar el mejor ejemplo que podemos encontrar, lo encontramos en la palabra. Y lo encontramos en Lucas 22, en el versículo 42. Uno de los versículos más cortos de la Biblia, ¿verdad? Pero allí yo no solo voy a leer el 22, no, el 42, perdón. El 42 voy a leer y dice la palabra de Dios, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Señor Jesús oró. Uno de los ejemplos más grandes que dio nuestro Señor Jesucristo es someter su voluntad a la voluntad. Y por eso Él dice, si quieres pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor Jesús, por más que estuvo en ese momento, pudo someter su voluntad y rendirse a la voluntad del Señor. Obedeció. ¿Ya? Igual tú y yo lo podemos hacer. Entonces aquí encontramos que hay tres cosas. Primero, rendir nuestra mente. Segundo, rendir nuestro cuerpo. Tercero, rendir nuestra voluntad. Ahora, como dicen los niños, ¿y eso para qué? ¿Para qué? Por eso aquí es donde viene el entender por qué debo rendirme. Para un cristiano es obligatorio rendirse, porque al Señor dice que mira de lejos al rebelde, porque el Señor mira de lejos a aquel que no hace su voluntad, aquel que se obstina en hacer su voluntad. Mi hermano, porque si tú y yo hacemos lo que a nosotros nos parece, entonces la palabra se está negando. Entonces nosotros estamos siguiendo una palabra a nuestro antojo, a nuestra conveniencia. Ahora encontramos los grandes beneficios de rendirse al Señor. ¿Cuáles son los beneficios de rendirse al Señor? Primero, si tú entiendes que tú eres salvo, tú tienes un compromiso con el Señor. Cuando tú entiendes de que para recibir esa salvación hubo un precio que se pagó y un precio muy alto. También entender que somos sus hijos. Y un hijo, ¿cómo se comporta? Se debe comportar como hijo. ¿O qué esperas tú? ¿O qué espero yo de mis hijos? Un buen comportamiento. Entonces, por eso es obligatorio y estos son los grandes beneficios. Ahora bien, si tu hijo se comporta bien, ¿qué recibe de ti? Privilegios. ¿Qué recibe de ti? Compensaciones. Igual de nuestro Padre, aunque la mayor compensación ya la recibimos, que fue la salvación, que fue ser llamados hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, también nos debemos sentir, uno de los beneficios es que somos herederos de un hermoso reino, que de pronto no está aquí en la tierra, pero que podemos recibir grandes cosas aquí en la tierra. Por ejemplo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por ejemplo, la tranquilidad de que aunque tú tengas una cantidad de inconvenientes o de problemas, tú sabes que tú tienes un Dios poderoso, que todo lo puede, que para Él nada es imposible. Y tú puedes decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Sí me entiendes? Entonces allí están nuestros beneficios, los beneficios de rendirse ante el Señor. Es imposible que un cristiano quiera hacer su voluntad. Es imposible.
Es imposible ser un rebelde, es imposible querer servir en el reino haciendo mi propia voluntad, porque todos nos tenemos que someter a algo. Aún en el mundo secular, cuando nosotros llegamos a algún lugar, hay un vigilante o una persona a la cual nos dice, y en estos momentos más, porque tú vas entrando a cualquier lugar y te dice, doña, venga, présteme sus manos para echarle el alcohol. Tienes que detenerte, por mucho afán que tienes que hacer. Si vas a un banco, está un vigilante que te dice, venga, permítame su cartera. Siempre nos tenemos que someter a algo, siempre. Y cuánto mejor rendirse al gran Dios, al Dios Todopoderoso. Ahora, el rendirse nos permite vivir cerca de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros no nos rendimos, estamos haciendo nuestra voluntad, estamos desobedeciendo al Señor y el desobediente no puede estar con Dios. Pero muchas veces no nos rendimos absolutamente. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestras vidas que decimos, yo te rindo aquí porque yo soy cristiano, porque leo la palabra, pero tenemos áreas de nuestra vida y es para que tú y yo nos examinemos cuáles son las áreas que yo no he querido rendir al Señor, que las tengo como fortaleza. Ay, es que yo soy así, yo soy mal geniado, yo soy mal geniada, yo siempre me levanto de un mal genio que no, eso Dios no me lo ha cambiado, eso vino conmigo. Son cosas que mi hermano hay que revisar, que tenemos que cambiar. Ahora, el desear mantener bajo nuestra propia autoridad áreas conducirá a que nosotros no recibamos los beneficios y nos alejará del Señor. Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, en el versículo 21, encontramos que en la palabra dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Tú y yo como cristianos no podemos creer y conformarnos en que ya nada más voy a la iglesia y listo, se acabó. En que yo pongo aquí alabanzas en mi casa, en que yo leo la palabra. No, yo debo esforzarme porque en mí se manifieste el Señor Jesús. En eso debo esforzarme. Ahora, rendirnos también nos permite servir al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú eres rebelde haciendo tu voluntad, ¿quién te va a pedir que le sirvas al Señor? ¿O de qué forma puedes tú servirle al Señor? ¿De qué le vas a hablar a otra persona? Cuando tú de pronto te enfrentas a una persona, a hablarle del Señor, a una persona que de pronto tiene el mismo carácter tuyo. Y el carácter que, a pesar de ser cristiano por muchos años, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo desobediente, sigue siendo el mismo indisciplinado, sigue siendo el mismo que llega tarde, el mismo que no lee la palabra, el mismo que no hace el devocional, el mismo que no tiene... O sea, no hay un crecimiento. Y mi hermano, créeme que no es mi intención señalar a nadie, porque antes de señalarte a ti, me señalo a mí. Antes de decirte, revisa tu vida, he revisado la mía. Y cada día espero que hayan hermanos con la valentía, como dice la palabra, de llamarme y decirme, hay esto que hay que mejorar. Y así debemos hacer unos con los otros. Entonces, para estar bajo la influencia del Señor y del Espíritu Santo, nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad, porque vemos que los apóstoles, cuando quedaron solos, fueron ungidos por el Espíritu Santo y se rindieron al Espíritu Santo para seguir haciendo, continuar con la obra. Eso es para dejarnos usar. Y si tú vas a la palabra, encontrarás en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 13, el versículo 31, en el versículo 31 encontraremos que dice la palabra 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, aquí está
cuando estamos llenos del Señor, de la presencia del Señor, podemos ser usados para hablar con denuedo su palabra. Ahora, para rendirse hay que confiar en Dios. Es tomar la decisión. Aunque decirlo sea más fácil a hacerlo, se necesita confiar y dejar que Dios sea el jefe en tu vida y que Él te diga qué hacer. ¿Cuántos no hemos pasado por tener un jefe? Y el jefe es que nos dice, vea, usted haga esto o aquello. Y de pronto en el mundo secular es más fácil para algunos creer que podemos cumplir la voluntad. ¿Por qué? Porque entonces el jefe, si el jefe, yo no hago lo que él dice, aunque no me guste, me echa. Mi hermano, ¿cuánto más con aquel que es el jefe de todo? Porque pagó un precio por ti y por mí, para hacer su voluntad, para confiar en Él, para hacer lo que Él dice, el que dice su palabra, que yo simplemente tengo que seguir lo que dice la palabra. Ahora, por último, para terminar, tenemos que tener unos hábitos para poder rendirnos, para poder entender y para poder obedecer. ¿Cuáles son los hábitos? Pues mi hermano, está en su palabra. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hay que leerla. Adorar a Dios le ayudará a quedarse cerca de Él y que a usted permanezca rendido. Cuando usted adora, usted se rinde. Y no estoy hablando de adoración solamente en alabar, en cantar. No, es en adoración en que tú tienes un gozo por estar cerca de Él, que obviamente vas a hacer su voluntad. Y también, mi hermano, en luchar por huir del mal. Nosotros tenemos que estar huyendo del mal todo el tiempo. Huir para no ser atrapados por él, por el enemigo que está buscando cómo destruirnos, cómo destruir tu testimonio y mi testimonio. ¿Ya? En conclusión, Dios sabe lo mejor para ti y para mí. De pronto hoy el Señor quiso mostrarte cómo el reinado de Salomón cayó, a pesar de tener esa sabiduría que él pidió, cayó. Y hubo un reinado que terminó sin honra. Terminó sin honra porque Salomón al final no se habla nada de él, simplemente su muerte y ya, no hay más nada. Entonces fue un reinado que terminó sin honra después de haber sido un rey tan poderoso, tan rico, tan sabio. Pero cayó. ¿Por qué? Porque desobedeció y el mismo Señor en su palabra le dice, desobedeciste lo que te había mandado. Sin embargo, el Señor permitió que continuara en el reinado y terminara su vida siendo rey. ¿Por qué? Por el compromiso y la fidelidad del Señor a su padre David. Entonces, nos dio a su Hijo para darnos salvación de todos los que en Él creen, para recibir los beneficios de la salvación. Por eso debemos rendirnos para entender. Y también decidir no hacer tu voluntad te ayudará a entender su voluntad para obedecer. Entonces, mi hermano, el Señor en su palabra todo el tiempo nos está recalcando la obediencia a Él. Pero en esta noche yo te quise hablar de rendir nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestra mente al Señor para realmente cumplir más sabiamente, menos dolorosamente, la voluntad del Señor que nos permite llegar a una obediencia total. Mi hermano, te doy las gracias y le doy las gracias al Señor por haberme permitido llegar hasta el lugar donde tú estás. Si estás allí, di un fuerte gloria a Dios, al Señor, por su palabra. No son palabras mías, mi hermano, son palabras que el Señor me ha mostrado, que es necesaria, que de pronto me perdonas, si de pronto sonaron un poco duras, pero te puedo decir que son palabras que antes de hablarte a ti me hablaron a mí. Y esperamos que en el Señor, confiamos que en el Señor cada día nosotros podamos mantenernos obedientes a Él. Acompáñame a orar y di un fuerte gloria a Dios, al Señor, por su palabra. Gracias, Señor, a ti sea la gloria por esta noche, por lo que pudimos entender, por lo que pudimos aprender y sobre todo por decir, nos rendimos ante ti. Te dejamos ganar, Señor, porque no somos nada. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros imponernos? ¿De qué nos sirve resistirnos, Señor,
si tú siempre eres el ganador. Ahora bien, Señor, permítenos ser de tu equipo, cada día ser siervos de tu equipo, siervos usados por ti, para que tu voluntad sea buena, perfecta y agradable, así como dice tu palabra, con nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por darme el privilegio de poder dirigirme a mis hermanos, a mis queridos hermanos de la primera iglesia bautista. Esperamos, Señor, que tú seas en esta noche guardando nuestras vidas, guardando todo poder del enemigo, guardándonos ante el poder del enemigo para que no seamos atacados por él, para que nuestra voluntad se someta a tu voluntad, Señor, para que nuestro cuerpo se rinda a ti, para que nuestra mente se rinda a ti, Señor, que no hayan argumentos del enemigo que calen en nosotros. Creemos, Señor, que tú en todo tiempo nos estás defendiendo mientras nos mantengamos en obediencia a ti. Señor, te doy gracias, te damos las gracias, te bendecimos y te alabamos por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones.